Muy buenos días, queridos amigos, les saludo con la paz del Señor. Qué bueno poder estar una vez más para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que siempre será una orientación, un alimento, un bálsamo, una exhortación quizás, pero que es necesaria en nuestras vidas. Pensando en todos los problemas que nos ha tocado afrontar, en todas las situaciones que muchas de las veces han venido a nuestra patria, a nuestras regiones en algunos de los casos, a nuestras familias, más de una vez que nos ha tocado enfrentar problemas. Pensaba yo en que nosotros, por naturaleza, los seres humanos, tratamos de evitar este tipo de dificultades, de problemas, y hasta cierto punto hay una lógica, es decir, ¿quién quiere pasar pruebas? ¿Quién quiere pasar tribulaciones? Pero también hay que saber que nadie escoge que las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, los tropiezos lleguen a nuestras vidas. Es más, deberíamos saber siempre que todas estas situaciones contrarias a nuestra expectativa, a nuestro pronóstico, llegan sin que nosotros las provoquemos. Lo importante es saber manejarlas y no tomar las actitudes que muchas veces tomamos. Yo recuerdo, por ejemplo, hace aproximadamente unos 22 años, yo en aquel entonces era un empleado público y afrontamos una crisis muy grave aquí en el Ecuador, una crisis tremendamente grave, una crisis financiera, en la que los bancos privados quebraron, según se dice a propósito, y nosotros teníamos una moneda nacional que se devaluaba, pero insosteniblemente, y tuvimos un lapso quizás el más crítico de 3 años, desde más o menos del año 1997 hasta el año 2000, en que terminamos con una dolarización, pero fue una época de un impacto social muy grave, porque hubo mucho empobrecimiento, muchísimo empobrecimiento. Quienes de una u otra manera nos manejábamos, digamos, en un estrato medio económicamente hablando, pues simplemente quedamos totalmente empobrecidos por esta situación que se dio de la devaluación que terminó en una dolarización. Bueno, fue una catástrofe, pero lo más crítico quizás de esas épocas, y quienes tienen memoria de aquellos momentos tan tristes que vivió nuestro país, que vivimos en nuestro país, recordarán que quizás lo más triste es que la familia se rompió. ¿En qué sentido? En que muchas personas salieron de la situación que aquí estaba, porque aquí la situación era insostenible, o al menos así parecía, y salieron en busca de otros horizontes financieros. Pero cuando salieron, pues salieron a veces los padres, a veces una madre, a veces padre y madre, y aquí quedaron hijos, o aquí quedaron hijos con uno de sus progenitores, o hijos encargados con las abuelitas, con familiares conocidos, o al cuidado de hermanos mayores que no eran tan mayores, tan maduros como para poder afrontar. La cosa es que la familia se dividió, ¿no es cierto? Y cuando la familia se dividió, pues comenzó una tragedia que ha venido repercutiendo con sus consecuencias desde hace algunos años, porque aquellos niños que quedaron aquí, cuyos padres, uno o los dos, fueron a buscar unas opciones económicas fuera del país, pues simplemente luego de 10 años eran unos adolescentes rebeldes sin autoridad. Y de ahí, bueno, pues vemos el comportamiento social en muchos aspectos que son consecuencias de aquella situación. ¿Por qué recuerdo un hecho tan lamentable? Lo recuerdo por 2 razones. Primero, porque parece que una actitud generalizada de los seres humanos es huir de los problemas. Y segundo, lo recuerdo porque, aunque muchos tuvimos, incluido yo, la expectativa, no digo el deseo, pero sí se nos pasó por la mente el poder tratar de salir para ver qué pasa, e intentarlo, ¿no es cierto? Aunque muchos tuvimos, el intento frente a la crisis gravísima que vivimos, terminamos quedándonos por distintas razones, porque nos faltó valor, porque no tuvimos
las condiciones, porque no había quien nos reciba, porque no tuvimos claro, qué sé yo, los motivos que haya sido, pero a la postre hubimos muchos ecuatorianos, ¿sí?, que nos terminamos quedando. No digo que deseosamente nos quedamos, simplemente nos terminamos quedando. Y gracias a Dios, aquí estamos. 22, 23 años después, gracias a Dios, aquí estamos y estamos con vida, ¿no es cierto? Entonces, este preámbulo, recordar este acontecimiento en nuestras vidas, es lo que nosotros debemos sacar enseñanza de cada una de estas experiencias, ¿no es cierto? Y decir, bueno, valorar hoy, años más tarde, qué tan bueno fue salir huyendo del problema ecuatoriano, ¿sí?, generando otros problemas, pero salir huyendo, o qué tan conveniente fue aguantar hasta lo que se pueda y quedarnos, ¿no es cierto? Entonces cada quien hará su evaluación. Yo quiero contarle un caso muy similar, quiero comentarle, quiero leerle un caso muy similar que está escrito en la palabra de Dios y se encuentra en el libro de Ruth, para lo cual voy a hacer la lectura y le pido que usted siga. Si es que es posible y usted tenga una Biblia en sus manos, es mucho mejor. No obstante, en pantalla aparecerán los versículos pertinentes. Y vamos a hacer, con la atención que merita la palabra de Dios y con el respeto que a esta se le debe, vamos a leer el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 6, dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Bueno, esta es la historia. Hay un desglose precioso del desenvolvimiento de esta historia y de su hermoso final, pero yo quiero nada más abordar esta situación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación? Antes de desglosar un poquito esta pequeña historia que nos enseña mucho, quiero decirle que en tiempos antiguos, en el mundo conocido de aquel entonces, hablemos de estas épocas, de estos tiempos, la Biblia ahí ubica históricamente al pueblo de Israel en la época de los jueces, ¿sí? Ya le voy a explicar un poquito también al respecto, pero en tiempos antiguos era muy significativo, de mucha relevancia, los nombres que se daban, sea a personas o sea a lugares. Es decir, el nombre no era fruto de una casualidad, no era fruto de un compadrazgo como fue también por muchos años, ¿sí? Que se asignaban los nombres, digo, a las personas por el nombre del padrino, ¿no es cierto? Entonces, si el padrino se llamaba X nombre, por bonito o feo que pudiera ser, actualizado o no, sí, simplemente pues en homenaje al padrino se le ponía el nombre, ¿no es cierto? Pero eso es en nuestras épocas, igual, hoy parece que ya no funciona mucho así, pero antes no, en la antigüedad se ponían los nombres y estos nombres tenían un significado especial. ¿Por qué? Porque obedecía normalmente a 2 influencias para poner el nombre. Primero, el nombre que se les ponía a las personas obedecía un poquito a la conducta de los padres o de uno de ellos. Conducta y aspiración de los padres, ¿no es cierto? Es decir, si había un padre valeroso, si había un padre que era dispuesto, si había un padre que era trabajador, ¿sí? Y él tenía un nombre que le identificaba en ese sentido, entonces lo más probable es que
a uno de sus hijos, por lo general al primogénito, más aún si es que éste era mayor, le ponía un nombre con el mismo significado. No el mismo nombre, pero sí un nombre con un significado similar, ¿no es cierto? Algo que tenga que ver con el valor, o algo que tenga que ver con la constancia, o algo que tenga que ver con una disciplina, etcétera, etcétera. Y en parte también la otra influencia era, ¿sí?, la aspiración que tenían los padres, los progenitores, ¿sí?, respecto de ese hijo, ¿no es cierto? Entonces, si ellos querían que su hijo sea un hombre muy dependiente de Dios, si es que querían que sea un siervo de Dios, ¿no es cierto? O si querían que ese hijo reciba la bendición de Dios, hijo o hija, ¿sí?, entonces se le ponía el nombre. Por eso digo que era muy trascendente, era de mucha importancia el significado del nombre que se les ponía a las personas y aún a los lugares. Unos lugares tenían nombres igualmente por la aspiración que se tenía de ese espacio físico, y muchos de los nombres, la mayoría, se les ponía por lo que había acontecido en esos lugares, ¿no es cierto? Entonces se les ponía casa de Dios, se les ponía encuentro con Dios, o se les ponía amargura, etcétera, etcétera. Todo dependía de lo que había sucedido en esos lugares. Así se iba, entre comillas podemos decir, se iba bautizándoles, porque la palabra bautizo significa identificación, ¿sí? Entonces así se iba nombrando a las personas y a los lugares. ¿Y por qué destaco esto? Pues porque en esta historia tiene mucha incidencia los nombres de algunos de los protagonistas de esta historia, ¿no es cierto? ¿Cómo comienza esta historia? Esta historia dice que había una época que gobernaban los jueces, ¿sí? La época de los jueces, hay un libro de la Biblia que se llama Jueces, ¿sí?, y que habla de un periodo aproximadamente de 400 años, en las que lo único que uno nota es una inestabilidad espiritual en esta época de los jueces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un sub y baja de comportamiento y de dependencia de Dios. Normalmente el pueblo pecaba, se apartaba, se iba en pos de otros dioses, etcétera, etcétera, y le venía la catástrofe, le venía la persecución, la opresión, ¿sí? Y Dios en su misericordia levantaba un paladín, levantaba un líder, ¿sí?, que les liberara de esa opresión, ¿sí?, y volvían a estar por un tiempo, ¿sí?, en pos de Dios, ¿sí? A la vuelta de la esquina se acostumbraban a que Dios solo les dé, les beneficie, les provea, les sostenga, les sustente, les respalde, pero se alejaban, le daban la espalda, y nuevamente, ¿sí?, Dios permitía, ¿sí?, que ese pueblo nuevamente sea oprimido, sea golpeado, sea esclavizado, que le vengan fatalidades, para nuevamente levantar un paladín. Y así, es un ir y venir de este tipo de situaciones. Y aquí dice que era en esa época, es decir, era una época de inestabilidad espiritual. En la época en la que le busco cuando estoy en problemas a Dios, ¿sí?, y le dejo de seguir cuando se me soluciona la situación. Frente a ese tipo de inestabilidad espiritual, es decir, de falta de compromiso, de inexistencia, de consagración inclusive, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Dios trata con dureza a la gente para ver si es que estos se vuelven de manera definitiva. Entonces, por eso destaca, dice, era en la época de los jueces que hubo hambre en ese sector, ¿no es cierto? Entonces, pues así eso debemos de entender, que muchas veces las situaciones que nosotros decimos, nos llegó una situación difícil, nos está afectando esta prueba, está golpeando tal o cual situación, a lo mejor obedece a una inestabilidad espiritual que nosotros tenemos, como la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Bueno, hoy no podríamos decir que estamos viviendo una inestabilidad espiritual, hoy estamos viviendo una ausencia de espiritualidad, y es por eso que el problema es tan grande, ¿no es cierto? Y dice ahí que efectivamente era en la época de los jueces, en esta época de inestabilidad espiritual, que hubo, por lo tanto, Dios decidió tratar como nos ha tratado siempre, es decir, si nos trata con amor y no le hacemos caso, pues como buen padre que nos disciplina, que nos ama, que azota a todo aquel que recibe por hijo, entonces nos trata a través de los problemas y las dificultades. Y hubo hambre, pero aquí yo quiero destacar algunos aspectos. ¿Sabe dónde hubo hambre? Hubo hambre en Belén de Judá. Belén significa casa de pan. No obstante de ser, ya le digo por los nombres, voy a destacar el significado de algunos nombres, como este, Belén, que significa casa de pan.
No obstante de que es casa de pan, ¿sí?, hubo ausencia de pan, hubo hambre en esa casa. Y uno dice, pero si el significado tiene trascendencia y es de parte de Dios, quizás muchos nombres que se los ha puesto. Así es. Lo que pasa es que en las casas de pan, es decir, en donde hay provisión, si es que hay inestabilidad espiritual, a veces hay ausencia de pan, ¿no es cierto? Y esto puede ser aplicable a un país. Por ejemplo, nuestro país. Si algún país, permítame decirlo, a mucha honra y con mucho honor, aunque también con tristeza y vergüenza, si algún país ha sido provisto de pan, si alguna casa de alimentación ha habido, y hasta el día de hoy, por la infinita misericordia de Dios, existe todavía, ese país se llama Ecuador, bendita nación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay todo, vea lo que está pasando hoy en día. Que el mundo se derrumba, que las economías se caen, que la gente muere, que se contagia, que no se puede salir de la situación. Más bien, la curva que se esperaba de contagio que comience a bajar está subiendo en nuestra ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no falta el pan de cada día. Los campos siguen produciendo. Los ganados se siguen reproduciendo. Es decir, Dios, a pesar del juicio que estamos viviendo, Dios en su infinita misericordia no nos ha abandonado y tenemos el pan ahí, sigue produciéndose, que muchas veces no tenemos para adquirirlo por la situación económica, pero de lo que de Dios depende, es decir, la fructificación de la naturaleza y la multiplicación de los ganados y distintas especies que sirven para nuestra alimentación. Ahí están fructificando y multiplicando. No obstante de ser casa de pan, no obstante de que nuestra bendita nación tiene un suelo privilegiado, como lo dijo algún mandatario anteriormente, que confirmó que el Ecuador era un paraíso, y lo ratifico y lo confirmo porque la realidad nos muestra así. No obstante de eso, a veces hay hambre, ¿no? Hay hambre como la que estamos pasando, como la que estamos viviendo, como la que miramos, que está alcanzando cada vez a más y más vidas por las distintas razones que son conocidas por todos nosotros. Entonces, a pesar de que nosotros como nación, podemos aplicarlo, podemos entenderlo, podemos confirmarlo de esa manera, que somos Belén, que somos casa de pan, porque si en algún lugar ha habido alimento variado y todo el tiempo, es en nuestra bendita nación, la cual nosotros le hemos corrompido con nuestras actitudes. Pero es casa de pan y a veces falta. Y cuando falta, muchos tomamos la decisión, o intentamos tomar la decisión que tomó Elimelec, que fue salir. No hay pan aquí, pues me voy. Esa misma situación puede ser aplicada para nuestras iglesias, ¿no es cierto? Que nuestra iglesia, cuando todos trabajamos en cada una de nuestras iglesias, cuando todos trabajamos, cuando apoyamos a la congregación, cuando somos parte activa, sí, siempre hay pan. Es decir, siempre hay un alimento, si no es a través de uno, es a través de otro, el alimento que nos llega inclusive a través de la alabanza, el alimento para nuestros niños en la escuela dominical, siempre hay pan. Pero cuando hay inestabilidad espiritual, que nos lleva muchas veces a confrontaciones, a resentimientos que nos terminan sacando de Belén, sacando de donde está el alimento espiritual, y nos vamos a otro lugar, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que pasa? Pues que comienza a carecer el pan, y el alimento espiritual comienza a faltar, no porque Dios no dé, sino porque despreciamos ese pan. Y nos vamos resentidos muchas veces de nuestras congregaciones, y nos vamos en pos de otra congregación, y no solo que nos vamos con el resentimiento, con una falsa santidad, sino que muchas de las veces nos vamos y vamos hablando mal de la casa que nos dio de comer un alimento por muchos años, muchas veces, y nos vamos hablando, ¿cierto? Es que ya no hay pan, es que ya no hay palabra, es que ya no hay unción, es que ya no hay esto. Y no es así, ¿no es cierto? Sino que a veces es fruto de la inestabilidad, porque estamos viviendo igualito en la época de los jueces, de una inestabilidad espiritual, que cuando yo me siento bien, apoyo, colaboro, cuando me siento mal, soy tropiezo, pero no, me hago a un lado, yo no digo nada, mentira, falso. Y claro, Elimelec significa, mi Dios es rey. ¿Qué hizo él? Siendo que él decía, mi Dios es rey, ese era su nombre, ese era su significado, y ese debe haber sido su conducta de vida por algún tiempo. ¿Por qué digo por algún tiempo? Porque claro, mientras estaba en Belén, mientras había provisión, mientras había alimento, mi Dios es rey. Cuando hubo hambre, su Dios dejó de ser rey y tuvo que salir corriendo a Moab. Cualquier parecido es pura coincidencia.
No, gracias a Dios por mi nación. Hay dificultades, pegué la carrera. Y le dejé a mi nación con el problema, pues. Porque a mi nación le dejé con el problema de mis hijos sin padre, de mis hijos sin autoridad, ¿sí? De mis hijos con una provisión que duró por un tiempo. Y uno cogió y pegó la carrera. Y ya le digo, yo fui de los que consideré, de los que pensé hace 22, 23 años, ¿sí? En salir a buscar medios para sostener a mi familia. Sin embargo, por la misericordia de Dios no llegué a ejecutarlo, pero sí pasó por mi mente. Por eso es que no juzgo a los migrantes que un día tomaron esa decisión valiente, pero a su vez también presionante, en fin, un sinnúmero de circunstancias que jugaban y que no era fácil tomar la decisión. Yo no me fui porque no tuve la oportunidad de tomar la decisión, porque no se me abrieron quizás ciertas situaciones que yo esperaba para tomar esa decisión. Y me quedé en el hambre, en medio del hambre, de la necesidad, de la tremenda necesidad. Me quedé y aquí estoy. Y no ha faltado. ¿Por qué? Porque yo fui Elimelec. Para entonces yo ya era cristiano. Yo ya tenía algún tiempo en los caminos del Señor, comencé ya a servir a Dios de una u otra manera, no lo hacía todavía a tiempo completo, pero comencé a servir a Dios. Y yo dije, sí, como Elimelec, Dios es mi rey. Y si Él es mi rey, Él me va a sustentar en donde Dios me hizo nacer. Y aquí estoy, ¿no es cierto? Elimelec dijo, Dios es mi rey mientras había pan. Sí, Dios es mi rey y yo le alabaré en esta casa, en esta congregación, en esta iglesia, mientras hay pan. Cuando hay carencia, por culpa de la inestabilidad espiritual, me voy a los campos de Moab, a ver si es que por ahí hay otro pan. Oye, pero Dios no te dijo pues que te vayas a Moab. ¿Sí? Tú estás tomando el nombre de Dios para decir, Dios me ha mostrado que me vaya. ¿Cómo le va a mostrar Dios que salga de Belén para que se vaya a Moab? Si sabe quién es Moab. Moab es el símbolo del pecado y de la traición, pues. Porque Moab es el hijo de Lot con la primogénita hija de él mismo. Es hijo de un pecado, ¿sí? Entonces, Dios no va a decir, sal de mi casa Belén para que te vayas a Moab. ¿Por qué? Porque tú consideras que hoy que no hay provisión, ¿sí? En vez de quedarte para solventar la situación, para ayudar, para arrimar el hombro, no. Coges el camino y te vas a Moab. ¿Por qué? Porque te gusta la vida fácil, porque ahí tienes paz, porque ahí hay tranquilidad, ahí no requieres esfuerzo, ni sacrificio, ni disposición de corazón, ¿no es cierto? Entonces, esto habla mucho para quienes somos cristianos y principalmente de algún tiempito en los caminos de Dios. Que no podemos abandonar la casa en la que Dios nos puso solo porque hay una carencia de algo. Cuando sabemos y debemos reconocer que esa carencia es por una inestabilidad espiritual de sus miembros. Más aún si es que fuiste un pilar, más aún si es que fuiste un líder, más aún si es que eras una gran colaboradora, ¿no es cierto? Entonces, no, mejor me salgo. Y no que Dios era tu rey, Elimelec. No que Dios era tu rey, porque eso significa. Noemí, su esposa, que actuó en sujeción a su esposo, Noemí significa mi placentera o a quien le complazco. Así eso es lo que significa Noemí. Y Noemí obviamente tenía una vida placentera mientras estaba con su esposo, mientras estaba con sus hijos y mientras había pan. Pero por sujeción, porque su placer era sujetarse a su marido, ¿no es cierto? Por sujeción, salió junto con su esposo a los campos de Moab. Y allá en Moab, que no es el lugar que Dios le había puesto, porque él dijo, Dios es mi rey, y si Dios es mi rey, entonces vas a obedecer. Porque cuando uno tiene un rey, uno pasa a ser esclavo. No pasa a ser una persona que tenga opción de decidir, sino que simplemente tiene que vivir sujeto a lo que su rey le diga, ¿no es cierto? Pero él, lastimosamente, dijo, Dios es mi rey mientras todo estaba bien. Cuando ya las cosas no están bien, me voy de aquí. Dios es el Dios del Ecuador, bendito sea, porque Dios nos ha dado un país maravilloso. Y cuando el país tiene problemas, tengo que salir corriendo, tengo que huir. Ahí que se queden con el problema, yo voy a buscar mi solución por otro lado. Pues no es así, no tiene que ser así. Y la historia nos demuestra, la reciente y la pasada, nos demuestra que no es así. Así no funciona, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Elimelec? Se fue. Al irse de la casa de pan, él pensó que solucionaba su problema. ¿Por qué? Porque en Belén no había pan y en Moab sí había algo que recoger, ¿no es cierto? Pero no solucionó su problema. ¿Por qué fue allá?
y murió. Y fue con sus 2 hijos y murió. Y tanto él como sus 2 hijos, que eran el placer de su madre, porque Noemí significa en quién me complazco o a quién le complazco, ¿qué sucedió? Pues que ella decidió que ya no le digan Noemí, sino que le digan Mara, que significa amargura, porque su placer con su esposo y con sus hijos fue transformado en amargura. ¿Por qué? Por salir huyendo de la prueba, por salir huyendo del problema, por no esperar y confiar en Dios. Yo sé que no hay muchas salidas, yo entiendo, yo lo estoy viviendo, pero tengo que seguir esperando. Y si Dios es mi rey, Elimelech, si Dios es mi rey, entonces yo voy a confiar en mi rey hasta las últimas circunstancias, que hasta mientras nos toca esperar de rodillas y con lágrimas, así toca. ¿Qué puedo hacer? No puedo vivir quejándome, tengo que saber esperar y hacer lo que está a mi alcance para hacer. Aquella mujer, aquí, quien era complacida, ¿sí?, pasó a ser una amargura. ¿Y sabe qué fue? Que no hay mal que dure 100 años. Y la segunda parte le dejo pendiente. No hay mal que dure 100 años. Resulta que ella quedó sin esposo. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, algo que para los judíos, y dicho sea de paso, para los cristianos, nos está prohibido unirnos en yugo desigual. Le recuerdo, ¿no? Le recuerdo. Y ellos terminaron casándose con mujeres moabitas, ¿sí? Y al casarse con mujeres moabitas, ellos dijeron, no, pues aquí en Moab hay algo que recoger. No es que había tampoco la abundancia, pero dijo, no, aquí hay algo que recoger, pues entonces lo vamos a recoger. Y aquí vivimos de lo que haya, ¿no es cierto? Porque allá en Belén, uy, terrible, allá sí que no hay nada, ¿sí? Bueno, resulta que tanto su esposo, al tomar la decisión, habiendo dicho que su Dios era su rey, sus hijos, ¿sí?, que también podrían haber ido en sujeción, pero no necesariamente tenían que casarse con mujeres moabitas, ¿sí?, los tres perecieron, murieron. Nunca tuvieron la oportunidad que sí la tuvo Noemí. ¿Por qué? Porque a ella Dios trataba de complacerle. Eso significa Noemí, ¿no es cierto? Entonces los 3 perecieron por malas decisiones, por decisiones precipitadas, por salir corriendo frente al problema, frente a la prueba. No, aquí me puso Dios, aquí me quedo. Esta es mi nación, esta es mi iglesia, esta es mi congregación, esta es mi familia. Yo no puedo salir corriendo de abandonar a mis padres, abandonar a mis hermanos, simplemente porque hay problemas y huir. El huir de las responsabilidades nunca va a ser una solución, jamás. Pero eso pasa, ¿no? En personas, en familias, en iglesias, en congregaciones, en el país, eso sucede. Hoy estamos viviendo un problema, claro que estamos viviendo un problema. ¿Que está generando hambre? Por supuesto que sí. ¿Qué hacemos? Huimos a otra nación, nos vamos, abandonamos la causa, dejamos ahí, es tu problema, yo me voy, tú te quedas. No, aquí, ¿sabe por qué? Porque el versículo 6 termina diciendo que después de toda la catástrofe que le tocó vivir a esta mujer, a quien Dios había decidido complacerla, ¿sí?, oyó estando en los campos de Moab que Dios se apiadó, Dios tuvo misericordia, Dios se acordó de ese pueblo y visitó a su pueblo para que vuelva. ¿Qué puede impedir que vuelva? Una, ¿qué tan lejos nos vamos, no? ¿Qué tan lejos nos vamos? Todos los que migraron, o gran mayoría, no puedo decirlo todos, gran mayoría de los que migraron en aquellas épocas, hace 20, 22, 23 años, por causa del hambre y la destrucción que estaba viviendo nuestro país por el sistema financiero que nos ahorcó, ¿sabe qué pasó? Que ellos fueron con un propósito, con una expectativa de mandar las divisas, las remesas al país para sostener a sus familias, con la promesa de que iban o a volver cuando la situación más o menos se tranquilice, o a mandar a llamar a su familia para estar juntos. No puedo atreverme a saber qué porcentaje de personas cumplieron eso. Lo que sí sé es que hay muchísimos que allá hicieron otra vida sentimental. Por lo tanto, ya dejaron de mandar lo que habían ofrecido mandar, mandaban algo para sustentar, porque ya se hicieron de otros compromisos. Es decir, ni les mandaron a ver como había sido el propósito de estar unidos como familia, juntos,
ni les mandaron a ver, y allá desvirtuaron totalmente el propósito. Pues eso es lo que pasa. Entonces yo me pregunto, digo, si uno abandona el país, si uno abandona su iglesia, si uno abandona su familia por esta causa de la prueba, del dolor, del quebranto, por culpa nuestra de la inestabilidad espiritual, ¿cómo vuelvo? Si sé que Dios ha visitado a mi familia, a mi congregación, a mi nación, para apiadarse de nosotros y levantarnos nuevamente y sostenernos y darnos pan. ¿Cómo vuelvo? Yo no sé qué tan lejos estoy para volver. Primera situación. Y la segunda situación, ¿cómo vuelvo? Con la vergüenza con la que me fui, o con la vergüenza que acarrié después de haberme ido. Es difícil. Así que yo quiero destacar nada más 3 aspectos en esta historia, para concluir. La una, las pruebas permiten saber quién eres. Saber quién eres. Si de los que huye, de los que corre, de los que le importa un poco aquello que un momento parece que le unió, que se identificó, o de los que nos quedamos. Quizás no por voluntad propia, sino porque las circunstancias no se dieron, pero gloria a Dios. Donde Dios te puso, ahí te tienes que quedar. Si Dios te dio el privilegio de nacer en el paraíso del mundo, que es el Ecuador, aquí vamos a aguantar, porque aquí Dios nos va a bendecir, como ya lo ha hecho, y mucho más. Saber quién eres. Segundo aspecto, a veces Dios permite este tipo de situaciones para ver en nuestras decisiones cuáles son, y aún, como en mi caso, por falta de posibilidad y de oportunidad, no terminé yéndome, pero eso me llevó al segundo punto: aprender a ser fiel. Pase lo que pase, venga lo que venga, aprender a ser fiel. Algo que se necesita tanto, ¿no? Si todas las personas que se han beneficiado de los contratos en estas épocas para enriquecerse a costa del dolor y de la muerte de muchas personas hubieran sido fieles con la causa, fieles con la nación, fieles con nuestros compatriotas, no hubieran hecho lo que hicieron. Pero hay que aprender a ser fieles. Y por último, para concluir, ¿sí? Cuando ellos, los hijos de Elimelech, que dijo, Dios es mi rey, pero al primer susto salió corriendo, ¿sí? Y se casaron con mujeres moabitas, ellos pensaban que no pasaba nada, ¿no? O sea, nos casamos y la vida continuó. Pues no fue así, porque ellos terminaron muriendo. Las mujeres terminaron viviendo, las 2 mujeres, pero ellos murieron. ¿Sabe qué pasó? Que cuando uno no es fiel, que cuando uno no demuestra quién es quién, pues lo que sucede es que desvirtuamos el propósito de Dios. Y desvirtuado el propósito de Dios, qué difícil es el cuarto aspecto. El tercero es desvirtuar el propósito de Dios. ¿Sabe qué difícil es cuando nosotros desvirtuamos el propósito de Dios? El cuarto aspecto, ¿sí? Qué difícil es volver al estado original. Que estos 4 puntos nos hagan considerar para tomar cualquier decisión en tiempos de crisis. Noemí volvió como Mara, con amargura, pero Dios levantó a una mujer como Ruth, que significa piedad, y Dios se apiadó de esta mujer para que aún sus últimos días vuelvan a ser lo que Dios había propuesto en su vida. Una mujer a quien Dios le complazca. Seamos sabios, no actuemos con precipitación, no nos dejemos llevar por el impulso, ni aún por el sentimiento de nuestro corazón. Analicemos las cosas a la luz de la bendita palabra. Que Dios nos bendiga, y si Dios nos permite, estaremos el próximo domingo compartiendo la palabra y compartiendo la cena del Señor.